Bueno, entonces miremos qué han respondido ustedes. Y vamos viendo lo que haya que aclarar. Dada la siguiente regla, la regla dice, si tengo, aquí me gusta más verlas aquí porque aquí se ven bonitas. Dada la siguiente regla, si tengo x menor que y, esa es la única restricción. Tengo que x está entre un mínimo y un máximo de Lx y Hx, y y está entre el mínimo y un máximo de y. Entonces, la regla dice, deje la restricción, pero cambie x por Lx, déjelo quieto y ponga aquí el mínimo entre Hx y Hy menos 1. Y Ly, que digo, ponga como aquí en lugar de Ly, el máximo entre Ly y el x más 1 y Hy. O sea, esta regla es la que dice, si usted sabe que x es menor que y, ¿cierto? Entonces, y está entre, digamos, el valor más grande de y va a ser Hy, como x debe ser menor que y, entonces x no puede llegar a ser Hy menos 1. Entonces, dice, ya sabíamos que no puede hacer que te diga que máximo era Hx, pero de pronto Hy menos 1 es más chiquito, entonces yo puedo poner aquí el mínimo de esos dos. Si Hy menos 1 es más chiquito, esto queda igual a Hx, pero si es más chiquito, esto se va a reducir y va a podar el dominio. Igual pasa con esta regla, pero por el otro lado, por el lado del y, que yo ya sé que y empieza en el y, pero como y es mayor que x, entonces y no puede tomar el mínimo valor de x, sino el mínimo valor de x más 1 en adelante. Entonces miro entre el mínimo que tomaba y el de x más 1, cuál puedo dejar allí, y si puede podar, se poda, y si no, pues no se poda. El máximo se queda igual. Entonces, con esa regla, preguntan que si tengo el CSP x menor que y menor que z, x entre 50 y 98, y entre 51 y 99 y z entre 52 y 100, ¿qué puedo decir de todo esto que hay aquí? Que si la regla se puede aplicar o no se puede aplicar. La regla se podría aplicar, ¿qué dicen ustedes? Tengo x menor que y, por ejemplo, y x entre 50 y 98 y y entre 51 y 99, cumple con ser de esta forma, luego se podría aplicar sin problema. Lo que puede pasar es que se puede aplicar y no pase nada, o si cambia. Por ejemplo, si la aplicamos como x es 50, 98 y y está entre 51 y 99, entonces esto dice, puede poner x entre 50 y el mínimo entre el más alto de x, el mínimo entre el más alto de x y el más alto de y menos 1. Pero más alto de y menos 1 es 99 menos 1, 98. Y el más alto es 98, luego este no va a cambiar. Con y igual 51, 99, lo que podría es cambiarle donde empieza, que dice el máximo entre el y, que es 51, y el de x más 1, pero el x más 1 es 51, luego tampoco va a cambiar. Al otro que le puede aplicar es, como y es menor que z, podría aplicarla entre y y z. Pero de nuevo, con y quedaría entre 99 y 99, si es menos 1, 99 no cambia, y con z quedaría entre 52 y 51 más 1 tampoco cambia. Luego, esta regla sí se puede aplicar, pero no cambia el resultado. Si eso pasa, quiere decir que está cerrado bajo la aplicación de la regla. ¿Es fallido? Para que un CSP sea fallido, ¿qué tiene que pasar? Para que un CSP sea fallido, ¿qué tiene que pasar? Segunda definición. Un CSP es fallido si contiene la restricción falsa o alguno de sus dominios o restricciones es vacío. Pero si lo vamos a ver aquí, ni está la restricción falso, ni ningún dominio es vacío, luego no es fallido. ¿Está resuelto? ¿Qué significaría que estuviera resuelto? Si todas sus restricciones están resueltas. Y una restricción está resuelta si todos los dominios de sus variables satisfacen la restricción, básicamente es lo que dice ahí. Entonces, por ejemplo, cualquier valor entre x y y satisface x menor que y.
Entonces, por ejemplo, X puede hacer 60 y Y puede hacer 57 y no X no es menor que Y. O sea que cualquier valor de estos con cualquier valor de estos no satisface X menor que Y. Por lo tanto, eh, no está resuelto. O sea, esta no se puede escoger, esta no se puede escoger, esta sí vamos bien. Es si este problema es equivalente a este, o sea, a quitar las restricciones. Las restricciones se pueden quitar si, solo si todas, cualquier valor de las variables satisface las restricciones, pero como no es así, tampoco se puede escoger esa. Y la aplicación de la regla es relevante, significa que después de aplicar la regla, que sí se puede aplicar, el resultado es un CSP diferente, hubo algún cambio. Pero lo que nos pasó cuando miramos esto fue que cuando íbamos a aplicar la regla aquí, nos dio el mismo CSP, entonces la aplicación no es relevante. Luego, la única respuesta buena aquí era esta. Miremos lo que dijeron ustedes. Están bastante repartidos. Entonces, ¿sí? Pregunta, ¿quién va a preguntar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Cuando dijiste que se podía aplicar con Y y con Z, quería saber si la regla, es que la regla dice entre X y Y, aunque la regla diga entre X y Y, se puede evaluar entre cualquier par de Ah, variables. sí, sí, sí. Esta regla es una regla genérica. Dice, si usted tiene una desigualdad entre dos variables, llámelas como quiera llamarlas, en esta llamaron X y Y, entonces, si esta es la situación original, esta es la situación final, puede podar sus dominios de esta manera. Pero esto es genérico, esto no es que tenga que llamarse X y Y, dice, siempre que tenga esta restricción y tenga los dominios así, puede llegar a hacer esto. Entonces la puede aplicar a esta o la puede aplicar a esta. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. ¿Listo? Bien. Siguiente pregunta era esta. Tengo la regla que si tengo X y Y igual a Z y X es igual a 1 y Y tiene un dominio de Y y Z es un dominio de Z, entonces estas son restricciones booleanas, ¿cierto? Entonces si X y Y igual a Z y X es igual a 1, entonces yo puedo propagar esto, o sea, construir mi nuevo CSP diciendo que el CSP queda reducido a Y igual a Z, como X es uno y Y, D y Z no cambian sus dominios, pero cambió esta restricción, cambió en lugar de X y Y igual a Z, la volvimos Y igual a Z, porque X vale 1, sabemos que 1 y Y es el equivalente a Y. Entonces, si esa es la regla para cambiar esa restricción booleana por esta, entonces dice, tengo este problema, X y Y igual a Z, o sea, tengo la restricción tal cual, tengo X entre 0 y 1, Y igual a 0 y Z igual a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer con ese problema y esa regla? Entonces preguntan, ¿está cerrado bajo la aplicación de la regla? Cerrado bajo la aplicación de la regla, ¿qué significa? Que la puedo aplicar, pero el resultado no cambia, es el mismo CSP que tenía. Pero puedo aplicar esta regla en este caso. O sea, aplicar la regla significa que se cumple la condición de arriba para poder pasar a lo de abajo. Entonces, la de arriba dice que la restricción debe ser x igual a y, de x y y igual a z, y eso lo tenemos aquí. Pero dice que x debe tener solo el valor 1, y aquí x puede estar entre 0 y 1. Entonces ya no cumple la condición, ya no puedo aplicar esa regla. Entonces no está cerrado bajo la aplicación de la regla, porque ni siquiera se puede aplicar la regla. ¿La regla se puede aplicar? Pues no, no la podemos aplicar. El problema está resuelto. ¿Qué significa resuelto? Significaría que cualquier valor de las variables satisface la restricción. Entonces, fíjense que como y es 0, entonces yo pongo y en 0, no importa que pongan x, z va a ser 0. Luego, cualquier valor de x con este 0 y con este z igual 0 satisfacen esa restricción. Por lo tanto, este problema está resuelto, porque cualquier combinación de lo que ya hay en la memoria satisface la restricción. Y es fallido significaría que hubiera una restricción fallida o una restricción vacía o un dominio vacío, pero no es el caso, entonces tampoco está. Entonces la solución aquí era está resuelto. Miremos qué dijeron ustedes con el segundo.
una... está cerrado bajo la aplicación de la regla. Vamos a mirar la definición de estar cerrado bajo la aplicación de la regla. Yo les dije que no. Estar cerrado bajo la aplicación de la regla. Un CSP está cerrado bajo la aplicación de la regla si la regla no se puede aplicar o si la aplicación no es relevante. Entonces, en este caso, efectivamente, sí estaba cerrado bajo la aplicación de la regla porque la regla no se puede aplicar, como lo vimos al principio. Y la otra solución correcta es estar resuelto. Ustedes respondieron bien esas dos, pero fíjense que muchos dijeron la regla se puede aplicar y resulta que la regla no se puede aplicar porque todas las condiciones que tiene en la parte de como de condición para aplicar la regla no se cumplen. Se cumple que la restricción que hay es esta, pero no se cumple que el dominio de X sea solo el uno, el dominio de X es otro. Entonces, no puedo aplicar la regla porque eso no hace matching, esas dos cosas no hacen correspondencia. Y es fallido, dijo el 17% que era fallido, pero pues no es fallido porque, por ejemplo, cualquier solución funciona. Si X es 0, Y es 0 y Z es 0, satisface esto. Luego, fallido significa que no hay ninguna solución. No, fallido significa que hay o la restricción falso o algún dominio es vacío. Y aquí ni la restricción falsa está aquí, ni ningún dominio es vacío. Entonces, no está fallido. ¿Listo? Siguiente. El siguiente decía, tengo la regla, la misma ahorita, ¿no? X y Y igual a Z, si X es igual a 1, Y de Y, entonces cambio a Y igual a Z, la misma regla ahorita. Entonces preguntan sobre este CSP con respecto a esa regla. Entonces, primero, si la regla sí se puede aplicar o no. Entonces, de nuevo, X y Y igual a Z, aquí pedían que X fuera 1, X está en 0, 1, por lo tanto la regla no se puede aplicar. Segundo, si está cerrado bajo la aplicación de la regla. Cerrado bajo la aplicación de la regla era que no se pudiera aplicar o que si se aplicara no fuera relevante. Y pues como no se puede aplicar, está cerrado. Tercero, es fallido. Es fallido significa que con estas, que es fallido significa que está el vacío, que está un dominio vacío, ningún dominio está vacío, aquí los dominios no están vacíos todavía. Y o que aquí está la restricción falso y no es cierto, entonces no es fallido. Pero hay algo que sí es, y es que es inconsistente, o sea, no hay manera, si yo cojo X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 1, eso no satisface esta restricción, ¿cierto? De hecho, nada satisface la restricción porque Z igual a 1 con Y igual a 0 es imposible que si Y es 0, Z de 1. O sea que ningún valor de aquí satisface la restricción. Luego, pero eso no quiere decir que esté fallido. Eso significa que es inconsistente, pero no es una de las opciones de allí. Y está resuelto, pues tampoco porque ninguna sirve. Resuelto significaría que cualquier combinación de valores sí serviría. Y entonces no está resuelto. Vamos a ver qué dijeron ustedes. La regla no se puede aplicar, está bien. Está cerrado bajo la aplicación de la regla. Menos lo dijeron. Pero 50% dijeron está fallido. Yo me imagino que dijeron está fallido porque no hay soluciones. Pero recuerden que ser fallido, un CSP está fallido si contiene la restricción falso, que aquí en este caso no hay, la única que hay es X, la única que hay es X y Y igual a Z, o algunos de sus dominios o restricciones son la restricción vacía y no, sus dominios están perfectamente bien. Entonces, no es fallido. Luego de esta respuesta de fallido, por eso es que quedó mal, pero muchos de ustedes lo pusieron. Pero yo me imagino que lo confundieron con inconsistente, con no tiene solución. Pero fallido es una situación de que estoy propagando y propagando con esas reglas y, y en esa propagación alguna vez o el dominio se volvió vacío o la restricción falso apareció. Pero en este caso no había pasado eso, entonces no está fallido. Así sea inconsistente. ¿Qué es lo que uno quisiera? Que si un problema es inconsistente, o sea, no tiene solución, entonces uno pone la máquina ¿cómo se llama? Aplicar reglas y reglas y aplicando reglas llega a que no tiene solución.
o sea, llega a un CSP fallido. O sea, las reglas van transformando los CSPs en otros CSPs. ¿Sí? Y uno quisiera que si el original era inconsistente, al transformarlo y transformarlo y transformarlo con las reglas, lleguemos a un CSP fallido. No era el caso del ejercicio, porque en el ejercicio el CSP que está aquí no está fallido. Entonces, listo, ¿qué dijo? Es este de aquí, no está fallido. Siguiente pregunta. Supongo que tiene las reglas de igualdad y de desigualdad, las que están en los videos. Igualdad es que cuando tiene la restricción x igual a y, x está en un de x y y está en un de y, entonces usted puede simplemente dejar la misma restricción, pero propagar los dominios, es decir, que intersectar el de x con el de y e intersectar el de y con el de x. ¿Por qué? Porque si x es igual a y, entonces solo pueden haber soluciones que estén en los dos dominios. Entonces es lo que se hace y eso permite podar dominios. Y la restricción de desigualdad dice que si x es diferente de y x está en un dominio y y es igual a A, entonces usted puede quitar la restricción, o sea, decir, ya la cumplí, pero quitando del dominio de x A. Y entonces ya, como y era A, quité de x el dominio A y ya eso me quedó equivalente. O sea, este problema de arriba es equivalente a este problema de abajo. La pregunta que hacen es, si tengo estas tres restricciones, x igual a y diferente de z, x diferente de z, y estos dominios x en A, C, y en B, C, D, z igual a c, ¿cuáles afirmaciones son ciertas? Entonces empecemos a mirarla. La restricción x igual a y está resuelta. La restricción x igual a y está resuelta. ¿Qué significaría? Significaría que cualquier valor de x y cualquier valor de y en los dominios de x y y satisfacería esta restricción. Pero fíjense que aquí puede ser x igual a A y y igual a b. Entonces no está resuelto. No cualquier pareja funciona. Luego no puedo escoger esta porque quedaría mal. El CSP P está resuelto. Un CSP está resuelto si todas sus restricciones están resueltas. Acabamos de ver que hay una que no está resuelta, pero tampoco puedo marcar este. La restricción x diferente de z no está resuelta. X diferente de z. ¿Sí? X puedo escoger A o puedo escoger C. Y Z es C, ya de una vez. Luego, si yo llego a escoger cualquier valor de X con este de C, no funciona. Solamente funciona X igual a, funcionaría con Z igual a C para hacer A diferente de C. Pero si yo escojo X igual a C, esta restricción no se cumpliría. Entonces, no cualquier valor de aquí funciona para satisfacer la restricción, por lo tanto, no puedo decir que no. Por lo tanto, sí puedo decir que esa restricción no está resuelta, porque hay cosas que no funcionan, como C, X igual a C y Z igual a C, y no la han quitado de ahí. Está cerrado bajo la aplicación de la regla equality. Entonces, la regla equality solo se podría aplicar a esta, porque las otras no son equalities. Y dice, tendría que X intersectarlo con el dominio de Y. Si yo intersecto AC con BCD, ¿qué me quedaría? Solamente me quedaría AC. Por lo tanto, esto no, sí se puede aplicar la regla y este dominio cambia. Por lo tanto, no puedo decir que está cerrado bajo la aplicación de la regla quality, porque cuando la aplico, se cambia el dominio de una variable. Entonces, no está cerrado. Con la disequality preguntan si es relevante o no. Entonces, sería relevante si se produce algún cambio. Entonces, por ejemplo, si y es diferente de z y z vale c, entonces podría aplicar esta regla que dice que si tengo un diferente y el otro ya se sabe, entonces le quito al dominio del otro el que ya se sabe. Entonces tendría que quitarle al dominio, como es y diferente de z, y z de c, tendría que quitar el dominio de y, la c. El dominio de y tiene b, c, d. Luego, si se la quito, queda un dominio diferente. Por lo tanto, la aplicación de la regla de desigualdad sí es relevante porque va a producir un cambio en el dominio de y. Está cerrado bajo la aplicación de la regla de desigualdad. No es cierto porque si le aplico la regla se produce un cambio, entonces no está cerrado, porque si estuviera cerrado no se produciría ningún cambio. La restricción y diferente de z no está resuelta. Y diferente de z no está resuelta porque hay valores de aquí, como por ejemplo y igual c y z igual c, que no funcionarían. Eso es cierto, no está resuelto. La aplicación de la regla de quality es relevante.
Si yo aplicara equality, ¿cómo se llama? Se podría este dominio. La intersección de AC con BCD le daría solamente C. Luego, es verdad que es relevante. Y el CSPP está fallido. Fallido no está porque bien, fallido significaría que una restricción fuera restricción false y no es así. O que uno de los dominios fuera vacío y no es así. Independientemente de que tenga solución o no tenga solución, no está fallido. Entonces, miremos qué contestaron ustedes. Tan, tan, tan. Había 4 soluciones correctas. La restricción X diferente de Z no está resuelta. Aquí está. La escogieron 22% de ustedes. La siguiente, la restricción Y diferente de Z no está resuelta. La escogieron 13% de ustedes. La otra, la aplicación de la regla de quality es relevante. 13%. Y la aplicación de la regla de quality es relevante. 16%. Pero ¿dónde se equivocaron? La restricción X igual Y está resuelta. Ya vimos por qué no estaba resuelta. La restricción estaría resuelta si cualquier valor de X con cualquier valor de Y la satisface. Pero pues yo puedo escoger X igual a C y Y igual a C y no satisface, X igual a A y Y igual a B y no satisface X igual a Y. Entonces no está resuelta. La otra que contestaron era que el CSP estaba fallido. El CSP no está fallido porque no está la restricción falso. Ahora, puede que no tenga solución, no sé si no tenga solución, vamos a ver. Si dice que X es igual a Y, entonces necesito que X sea C y Y sea C. Y si Y es diferente de Z, es imposible porque Z vale C. Entonces, de acuerdo, este CSP es inconsistente, o sea, no tiene solución, pero no está fallido porque no está, todavía falta propagar para que quede fallido, para que algún dominio se ponga vacío o esas cosas. Entonces, por eso esta solución, de nuevo, está mal, porque estar fallido no significa ser inconsistente, significa es que ya de la propagación que he hecho, ya sé que eso no tiene solución. Está cerrado bajo la aplicación de la regla de Quality, pues, pues no es cierto porque ya mostramos que con Quality cambia un valor. Y lo mismo pasa con Equality. Entonces, fíjense que hay muchas, la única respuesta equivocada que no escogieron fue que estaba resuelto, pero escogieron muchas de las otras equivocadas. Entonces, espero que con la explicación que he hecho les quede claro y si no, levantan la mano o me escriben y preguntan o hablan y preguntan. ¿Listo? La quinta. La quinta y las mismas reglas, equality y disequality, y un CSP diferente al que teníamos ahorita. Las mismas restricciones. Las mismas restricciones. O es igual el CSP, no sé, es igual al que tenemos ahorita. Quality, disequality. Lo que piden es hallar una derivación. El mismo CSP, pero piden hallar una derivación. Entonces, piden hallar una derivación y pregunta haga derivación del CSP con las reglas dadas hasta que sea fallida, exitosa o estable. Y señale cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta. Entonces, hacer derivaciones significaría aplicar estas reglas. ¿Cuál regla podríamos aplicar? ¿La primera o la segunda? Aquí de una vez. Ya, muchachos, ¿cuál regla podríamos aplicar? Equality, por ejemplo, profe. ¿Con cuál ecuación? Con esta x igual a y, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ¿qué daría como resultado aplicar esa regla? Que este dominio se intersecta con este. Entonces nos queda que x queda solo, es igual a c y que y es igual a c. Después de aplicar esa regla, ya no sirve, ya esta regla la puedo seguir aplicando y no pasa nada más, porque no hace nada más. O sea, puedo aplicarla, pero la regla no es relevante. De hecho, de hecho,
con x igual a c y y igual a c, ya esta restricción se va a cumplir siempre. Pero si aplico otra regla, por ejemplo, y diferente de z, entonces, como z es c y y es diferente de z, entonces podría coger el dominio de y quitarle c. Entonces, si al dominio de y, que ya tenía solo c, le quito c, quedaría un dominio vacío. Y si el dominio queda vacío, entonces el CSP ya queda fallido. ¿Sí? O sea que ahí pararíamos. Entonces, las preguntas que hay aquí es, ¿el último CSP de la derivación puede estar o no cerrado bajo la... Ah, bueno, ¿en qué otro orden podríamos haber hecho derivaciones? Habíamos podido empezar por y diferente de z. Y entonces, como y es diferente de z y zc, habríamos quitado la c de aquí. Bien, también después x diferente de z. Y como x tenía AC y y zc, quitarían la c de aquí. Entonces quedaría un dominio con x igual a A y un dominio con y entre b o d, sin c. Ya estas dos no podrían aplicarse más porque ya se aplicaron. Entonces la siguiente sería la de x igual a y, pero como aquí x está en A y y está en b o d, pues al intersectarlos, porque se aplica la regla, el dominio queda vacío. Entonces, el último CSP de la derivación mm, ya no se puede aplicar la regla de isequality, porque ya el dominio de X o el dominio de Y estarán vacíos. ¿El CSP inicial está cerrado bajo la aplicación de las dos reglas? No, ya pudimos aplicar las dos reglas. Luego, esta es mentira también. La derivación D tendrá que ser fallida y la de mis compañeros podría no serlo. Cualquiera de ustedes que haya empezado por cualquier camino tuvo que haber llegado a una derivación fallida. Por lo tanto, no es cierto que la mía pueda ser fallida y la de los compañeros no serlo. En cambio, bueno, mi derivación D es exitosa, imposible que sea exitosa porque eso no tiene solución. Por lo tanto, no puede ser exitosa, es decir, que haya una solución. Pero la de mis compañeros podría no serlo, no. Mi derivación D es fallida y la de mis compañeros también tuvo que haber sido así. Y el último CSP, la derivación puede estar o no cerrado bajo la aplicación de la regla equality. O sea, sí, puede o puede no estarlo, porque puede que ni siquiera le haya alcanzado a aplicar la regla. Entonces, puede o puede no estar cerrado, y lo mismo pasa con esta dice quality. Puede o puede no estar cerrado para la aplicación de esa regla. Vamos a ver qué dijeron ustedes. Tin. Uy, miren esta. El CSP inicial está cerrado bajo la aplicación de las dos reglas. Lo cual, si estuviera cerrado, no habrían podido aplicar ninguna regla, o sea, o daba irrelevantes. Entonces, no hubiera dado fallido, como dijeron aquí. ¿Mm? O sea, no es, ojo con la noción de cerrado. Cerrado, un CSP está cerrado bajo la aplicación de la regla si CSP cerrado bajo la aplicación de la regla, si el CSP, si la regla no se puede aplicar o si ninguna aplicación de la regla es relevante. En este caso, si había reglas que se podían aplicar y las aplicaciones eran relevantes. O sea que no se puede decir que estaba cerrado. Bueno, mi derivación de X exitosa, pero mis compañeros podrían no serlo. No sé a quién le dio la derivación exitosa, pero no hay manera de que sea exitosa porque esto no hay manera de satisfacer estas tres restricciones del tiempo. Luego, con esos dominios. Luego, no es posible que la derivación le haya dado exitosa. Y si le dio exitosa fue que aplicó mal las reglas. El sexto dice que, otra vez, equality dice equality, hay una derivación del siguiente CSP con las reglas dadas hasta que la derivación sea fallida, exitosa o estable. ¿Cuál es la diferencia? Las restricciones son las mismas, pero los dominios son diferentes. X en AB, Y en AB y Z igual a C. Si yo aplico
la regla de x igual a y, entonces tengo que intersectar este con este. Pero al intersectarlas no pasa nada, quedan lo mismo porque los dos eran los mismos. Por lo tanto, aplicar esta regla es irrelevante en este problema porque no cambia los dominios ni cambia nada. Y la regla se puede volver a aplicar y no pasa nada, se puede seguir aplicando y no pasa nada. Si aplicara la de y diferente de z, entonces, ¿qué pasaría? Que de aquí quitaríamos el valor z, el valor c. Pero como no hay, entonces aplicar y diferente de z también se puede, pero da irrelevante porque no pasa nada. Y si sale x diferente de z, pasa lo mismo. Como aquí ya no está c, entonces no hay problema, x diferente de z ya funciona. Quiere decir eso que el CSP ya está resuelto, que cualquier combinación de estos, satisface todas las restricciones. Pues la respuesta es no, porque si yo cojo que x es a y y es b, entonces no se cumple que x sea igual a y. Entonces, ¿cuál regla sí se puede aplicar? La de x igual, no, la de x igual a y tampoco da nada. O sea, ninguna regla es aplicable. Entonces ya vimos, la regla de equality no es relevante, no, porque la aplico y el CSP sigue siendo igual. Mi derivación D es estable, pero la de mis compañeros podrían ser estable. ¿Qué significa? Que ya no puedo hacer nada más. Fíjense que aplicamos todas las reglas y no está pasando nada. Pero mis compañeros podrían encontrar una derivación que no fuera estable, no, porque las únicas derivaciones que hay, todas dan que no le hacen nada al este. Mi derivación es estable y la de mis compañeros también, tiene que ser así. Mi derivación es exitosa, pero mis compañeros podrían no serlo. ¿Exitosa qué significa? Que cualquier combinación de las variables que hay aquí satisface todas las restricciones, pero no es cierto. Hay una combinación que no satisface, que es x igual a A y y igual a b. Otra, x igual a b y igual a no satisface eso. Por lo tanto, mi derivación de es exitosa, no. Mi derivación de no es fallida y la de mis compañeros tampoco. Eso es verdad, no es fallida, o sea, no hay vacío y la de mis compañeros tampoco. El CSP inicial está cerrado bajo la aplicación de las dos reglas. Está cerrado, nos dimos cuenta, ¿no? No pasa nada cuando aplico las reglas. Disequality no es relevante para el CSP inicial. No es relevante porque si la aplico no pasa nada. Y mi derivación de es exitosa y la de mis compañeros también. No, no hay manera de que esto dé una derivación exitosa porque sería que cualquier combinación funcione y al aplicar las reglas no le cambia nada a esto. Tan, tan, tan. Entonces, mire, ¿qué puse yo aquí? La aplicación de la regla disequality no es relevante para el CSP inicial. Pues sí, porque no le hace nada. Yo creo que esta está bien escogida. No es relevante para el CSP inicial. No sé por qué las tengo marcada como equivocada. Relevante, ¿qué significa relevante? Miremos otra vez. Relevante si el resultado difiere del CSP original. Pero si yo le aplico la regla disequality, que era y diferente de z, pues sí, ¿no? Queda igual, la puedo aplicar, pero queda igual, porque c no está aquí, entonces no le puedo quitar nada a este dominio. Yo diría que esta está bien. Mi derivación de ese estable a mis compañeros también. La aplicación de equality está bien. Mi derivación no es fallida a mis compañeros tampoco. Bien. ¿Y cuál otra tengo yo aquí? La de que está cerrado para las dos reglas. Ah, bueno, y estar cerrado, ¿qué significa? Está cerrado para las dos reglas significa que no se pueden aplicar o que ninguna aplicación es relevante. Y es verdad, ninguna aplicación es relevante. Yo no sé por qué aquí quedó F marcado como falso, pero eso es verdadero. La aplicación de la regla, ¿dónde era? La, est- yo creo que esto es verdad. O sea, aquí ustedes no se equivocaron. Y en la esta tampoco. ¿Mm? Bueno, nos queda una.
que era el solver compuesto por equality y disequality es completo. Entonces, ¿qué significaba que un solver fuera completo? ¿Qué significa que un solver sea completo? Que ese es el tema de hoy. Un solver es completo si por la aplicación de la regla siempre llego a un solver, a una solución o a que es fallido. O sea, completo es que él con solo propagación, con solo aplicar las reglas, termina resolviendo el problema. ¿Sí? Pero pues no es posible porque ya vimos ejemplos donde uno propagaba y quedaban las variables quedaba el problema sin resolverse. Había que hacer búsqueda, que en este caso estamos haciendo solo propagación. Propagar es aplicar reglas, aplicar reglas, aplicar reglas hasta que se pueda. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta de, no sé si tienen alguna pregunta de lo que han visto hasta ahora, o de lo que hemos visto ahí. Bueno.